Muchas gracias al Museo de Antioquia por la invitación, sobre todo en nombre de Rosa Amelia. Creo que es cada vez más importante que las historias de los líderes de víctimas y líderes de tierras en este país se conozcan en espacios distintos a donde suelen habitualmente debatirse. Y obviamente en nombre de la Silla Vacía y el Proyecto Rosa. E igual a Livia Posada, que fue quien nos invitó y que ha sido una de las artistas que se ha vinculado de manera desinteresada al proyecto. Lo mío va a ser muy breve y voy a tratar de meterme lo menos posible en temas técnicos como para contar qué es el Proyecto Rosa y luego le daré la palabra, creo que a la real protagonista de toda esta historia, que es Rosa Amelia, que está a mi lado. El Proyecto Rosa, un poco como lo contaban en la presentación, surge a partir de tres vertientes que coincidieron dentro, digamos, de lo que yo estaba pensando en ese momento en la silla con otros de los periodistas. Uno es que seguían asesinando líderes de víctimas y líderes de tierras, sobre todo en todo el país, con la idea de no devolver las tierras que fueron cooptadas en el conflicto, y parecía que a nadie le importaba. Y cuando digo parecía que a nadie le importaba es porque se volvían como unos registros de un párrafo en los medios tradicionales y al otro día pasaban a otra noticia, pero en realidad es que íbamos en un listado súper largo de gente asesinada, de cuyos casos la mayoría ni siquiera se ha esclarecido ni investigado. Eso ya, digamos, desde el punto de vista periodístico me parecía gravísimo, y lo que había pensado en inicio era montar un espacio de in memoriam para que los nombres de esas personas asesinadas no se fueran como al olvido sin que a nadie le interesara y pudiera ver en conjunto realmente lo que significaba. Pero eso coincidió con otra idea creativa que teníamos con una colega con la que arranca a crear este proyecto, que se llama Marcela Peláez, que hoy ya no está en la silla, y era que estábamos trabajando mucho en la idea de cómo construir un transmedia, y era cómo hacer mucha experimentación de formatos para poder construir una narrativa en donde lográramos contar historias en online y offline que luego de alguna manera tuvieran una circularidad y permitieran enriquecer y nunca parar la narración. Entonces, digamos, había como un campo de experimentación ahí periodística, un campo, digamos, de interés mucho en un tema en particular, y el siguiente era como toda esta obsesión que yo he tenido siempre de cruzar lenguajes y juntar a mucha gente de disciplinas distintas para reconstruir la historia presente del país. En mitad de todo eso surge la idea más bien de buscar a un personaje que nos pareciera que merecía, por un lado, ser rescatado, digamos, de ese anonimato en que se mueve la lucha de los líderes, y traer la historia de ese personaje con la idea de, a través de la historia de ella o de él, porque en ese momento no sabíamos si iba a ser un hombre o una mujer, poder primero tratar de proteger, si era que podíamos proteger a algunos de los líderes, digamos, como decir, por lo menos hay gente que está contando la historia, hay gente que está diciendo que existen, hay gente que está siguiendo los pasos de lo que sucede, y frente a eso todos tenemos una responsabilidad. O sea, no es solamente una responsabilidad de seguridad del Estado o de los medios, sino es responsabilidad de todos los colombianos que de alguna manera fuimos víctimas o victimarios en todo este proceso. Y lo siguiente era cómo a través de esta persona contamos si la aplicación realmente de esta ley de tierras y de restitución y todo esto que se ha dado a llamar los procesos de posconflicto, realmente si funcionaban o no y si eran eficientes para proteger, digamos, a la gente que estaba tratando de recuperar su vida. De esta manera nace Proyecto Rosa. Me preguntaban por qué Rosa y si fue como una obsesión buscar que fuera mujer. En realidad no, nosotros primero lo que buscamos fue un personaje, e indagamos mucho, que nos pareciera que tenía suficientes méritos, digamos, para ser como el símbolo de un montón de personas que tienen la misma lucha. Y segundo, que nos pareciera que su trabajo valía la pena, digamos, de ser contado a un montón de gente. Y tercero, porque ustedes saben que en estos procesos hay un montón de gente infiltrada, pues teníamos que tener la seguridad que era una víctima real, digamos, que no era o un emisario de los ex paramilitares o de los nuevos dueños de las tierras que estuviese infiltrado en una mesa de negociación o algo por el estilo. Entonces, digamos, luego de todo este proceso y de indagar con mucha gente en las regiones donde estuvimos, terminamos encontrando en Córdoba a Rosa Amelia, a quien muchos nos describían exactamente como la sucesora de Yolanda Izquierdo. Y una vez la conocimos, pusimos en contacto a Rosa Amelia con la periodista que en este momento cubría el tema de víctimas en la silla, que es Camila Osorio, que solamente estuvo, digamos, en la primera parte del proyecto, y hablamos con Rosa y fuimos súper honestos con ella porque este proyecto tenía dos riesgos, y era, por un lado, podía ser que el hacer visible a Rosa la salvara, digamos, la ayudara a blindar, consiguiéramos que le dieran la protección que no le habían dado, consiguiéramos que el país oyera su historia y a través de ella la historia de un montón de gente que ha sido desplazada y de un montón de víctimas. Pero el segundo era el riesgo de que más bien si la hacíamos muy visible se volvía un enemigo mucho más poderoso y pudieran matarla antes. Y nosotros, creo que en la primera charla que yo tuve por teléfono con Rosa, sin habernos visto la cara nunca ni nada, le dije, pues hay esas dos posibilidades, y pues
no podemos, digamos, apenas somos periodistas, digamos, no somos, y este proyecto, además de periodistas, lo que intenta es juntar a un montón de gente desde distintas áreas que de manera voluntaria y sin cobrar su trabajo, construyamos todo un proyecto en torno a tu historia y a la historia de todo lo que pase de ahí en adelante con la ley de víctimas y con todo lo que pase con tu historia a diario. Y de esta manera creamos una memoria. Así nació el proyecto Rosa. Rosa se le midió, a mí me parece que ella es la mujer más valiente que yo haya conocido en mi vida, me parece que obviamente cada quien es dueño de sus miedos, pero creo que Rosa ha mostrado en todo este tiempo, desde que yo la conozco, un coraje y una fortaleza, y también ha aprendido a moverse en espacios donde tradicionalmente no se movía y a defender sus derechos y a tener como unas posturas que no necesariamente tienen que venir de alguien que sea experto en derecho o experto en la ley de tierras o experto en la ley de víctimas, sino de alguien que realmente emprende la lucha. Entonces, digamos, no hubo una cosa de encontrar a un personaje femenino, hubo una cosa de encontrar a alguien que nosotros creíamos que merecía ser a los ojos del país un héroe y que a través de ella pudiéramos reconocer que había muchísimos otros héroes haciendo esta lucha. Proyecto Rosa se lanzó en agosto del año anterior, a finales, empezamos a trabajar casi que desde marzo. Cuando leían en la reseña que se hizo gracias a los superamigos, en realidad es que La Silla Vacía hizo una campaña de recolección de fondos, de fundraising, y recogimos como 25 millones de pesos en la primera tanda, y de esos dejamos 5 millones para financiar una historia, y pusimos como 9 temas a disposición de los usuarios para que votaran y eligieran qué historia quisieran financiar en principio, ayudarnos a financiar para contar. Y o sea, lo que nos había mostrado tradicionalmente, no solo desde La Silla Vacía, sino cuando trabajamos en otros medios, es que la gente en Colombia es increíble, pero las historias de víctimas no las lee, o mejor, no las leía. O sea, nosotros publicábamos historias netamente políticas y teníamos, no sé, podíamos tener 20, 25 mil visitas, 2.000, 3.000, y publicábamos una de víctimas o una de minería muy específica o estos temas y la leían 1.000 personas. Pero como obsesión de La Silla y como obsesión del medio, de Juanita, que es la directora de La Silla, y yo que creé el medio con ella, nosotros siempre lo que planteamos, y de hecho esa fue una de las razones por las que creamos La Silla, es no vamos a contar lo que la gente quiere que contemos, sino lo que nos parece que es importante. Y en este país, saber del proceso, del conflicto mismo y lo que está pasando tras, digamos, la reinserción, si es que puedes llamar así, de los paramilitares y demás, pues nos parecía que era clave. Bueno. Increíblemente, entonces, teniendo esos antecedentes, la gente votó por el proyecto Rosa. Y arrancamos de esos 5 millones, digamos, fue la primera plata con que empezamos a montar este proyecto, del que ustedes ven, ese es el home principal. Y este proyecto lo que hizo fue convertirse en un proyecto periodístico, artístico, con gente, pues, con aportes de académicos, de abogados, de artistas visuales, de músicos, de toda la gente que quisiera donar algo al proyecto para construir los contenidos y trabajar en torno tanto a la historia de las víctimas como a la historia de Rosa Amelia. En ese camino, digamos, la primera artista que se unió y que fue una coincidencia afortunada que estuviera aquí es Ana Patricia Palacios, que yo le mandé un mail y le conté, mira, estamos haciendo esto, le mandé la historia de Rosa que teníamos más o menos, le mandé algunas fotografías que ya habíamos hecho y le dije, tú te juntarías porque realmente no estamos pagándole a nadie, solo podemos solventar como los gastos de producción del trabajo de los artistas, y en algunos casos ni siquiera eso. Y Ana Patricia, digamos que fue la primera que dijo que sí, luego se unió Ana Fernández en Ecuador, Leila Lee, que está en Brasil, como una serie de artistas. Yanka se ofreció a hacer gratis los fotógrafos, a irse con Rosa a Córdoba y filmarla, fotografiarla. Y así se fue uniendo un montón de gente. Entonces nosotros hicimos como todo un trabajo de investigación, empezamos a construir lo que considerábamos que era una nueva mirada de un documental, con aportes de muchas personas, tenemos un montón de trabajos, digamos, de carácter plástico. En música, increíblemente, terminó Fonseca regalándole una canción a Rosa por 3 años, que fuera la canción de la campaña. Bomba Estéreo pues está ahí como en lista, pues ya nos dio una y está en lista para hacerlas de cierre. Pero también hay gente que era completamente anónima, gente que hacía música urbana, donó cosas. Mucha gente lo que donó fue trinos en Facebook, en Twitter, y ponerlo en su Facebook para que todo el mundo se enterara de quién era Rosa. Y en el lanzamiento hicimos un evento online, digamos, y un evento offline, donde logramos por primera vez reunir a Rosa con la gente que manejaba todo el tema de víctimas políticamente en Bogotá y que nunca ve cara a cara a la gente a la que le niegan protección.
Entonces, creo que esa fue la entrada de Rosa, digamos, al proyecto, el poderla ver en Bogotá, el poderla juntar con gente que tradicionalmente no conocería su historia si este proyecto no hubiera nacido. Y pues gracias a eso, yo creo que lo más importante de este proyecto, que no es solo seguir contando todo lo que contamos, pues porque el proyecto se actualiza permanentemente, tenemos más de 20 historias periodísticas sobre distintos casos de desplazamiento, tenemos todos los mapas mapeados de cómo en ciertas zonas los territorios, las tierras fueron cooptadas, quiénes son los dueños ahora de las tierras, qué fiducias aparecen, pero también tenemos todas las historias de Rosa, de lo que significa ser una líder de víctimas, lo que significa hacer las filas en la fiscalía, lo que significa no tener protección, lo que significa estar peleando por si te pagaron el celular o no, cuando tu vida depende de eso, pero también como los casos alrededor de ella. Rosa ha perdido amigos y líderes durante este proceso, que ha sido súper doloroso, han matado amigos de ella, que seguramente nos contará eso. Entonces yo creo que el proyecto Rosa sí es una reflexión sobre el territorio, pero sobre todo es una reflexión sobre este país, y creo que una manera en que logramos sensibilizar a un montón de gente, no solo en Colombia, sino fuera del país, sobre el tema de la gente que está pidiendo justicia en este país. O sea, el proyecto Rosa yo simplemente diría que es un proyecto que clama por justicia y que algunos llaman, nos hicieron una reseña en El País de España, en un blog, y lo llamaban como que este es periodismo comprometido. Yo no sé si será periodismo comprometido o no, pero yo lo que sí siento es que el periodismo debería tener por lo menos la misión de contar la historia contemporánea desde distintas voces, y en particular desde las voces que nunca son escuchadas. Y este proyecto surge para que Rosa tenga voz. Por eso le doy paso a Rosa, que es realmente la protagonista de esta historia. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes, a Livia por haberme invitado, al museo, a la señora directora, muchas gracias. La verdad que me siento como en mi propia casa. De pronto no merezco toda esta atención que me han brindado. Y ¿qué les digo? Ya Olga ha dicho casi todo. De pronto lo que yo hago no es algo como tan difícil, porque de pronto es como ese liderazgo, eso no se aprende, eso nace con uno. Entonces para mí no es como tan difícil. De pronto dicen muchos que exagero, pero la verdad no es exagerar, porque yo lo que hago es rescatar a todas las víctimas, no solamente del departamento de Córdoba, también tengo de aquí de Antioquia, de Bolívar, de Sucre, de Atlántico, casi de toda la región del país, que no se atreven a hacer las denuncias, y yo voy y les recibo esas denuncias y yo las radico ante la Fiscalía. Esa es una de las funciones, porque no me gustaría que quedara impune esos delitos tan atroces, porque de pronto ustedes escuchan, pero no se alcanzan a imaginar la magnitud y el horror, el terror, o sea, todo lo que estas historias encierran. Para mí, la silla vacía ha sido de pronto algo de lo más importante que me ha podido suceder después que fui víctima. Porque si no hubiese sido por la silla vacía, de pronto yo hubiera continuado o ya estuviera asesinada. Porque esa es la meta de ellos, todavía no descansa. Y estoy en la lista, porque ellos sueltan esa lista. Quien lidera esa lista es Rosamelia, porque la meta de ellos es asesinarme. Pero Dios no lo ha permitido, y aquí voy a continuar, porque tras de que le brinden protección a uno también debe protegerse. Yo no hago vida social, yo no hago nada, salgo cuando debo de salir. Porque, compañero, es muy difícil que a ti te llamen y tú ignorar todo eso que te cuentan. Había una señora en Tuchín, allá rescaté 97 mujeres viudas y niñas huérfanas que no se atrevían a denunciar. Con el acompañamiento de la silla vacía, yo los invité para que ellos me acompañaran,
Y fue Andrés y fueron otros, creo que fue Livia, yo no sé, fueron varios y me hicieron el acompañamiento. Ellos hicieron los testimonios y yo recibí todas las denuncias y se radicaron en la policía, en la fiscalía. Imagínense ustedes, ¿qué dirían? Que un niño de 9 años lo tomen esos criminales y lo hagan pedacito por pedacito delante de su mamá y se lo entreguen en una bolsa y le pregunten, ¿le gustó? Por Dios, es algo horroroso. Y que aquella madre esté durmiendo con sus hijos, la saquen a ellos con sus hijos más grandes y le dejen su pequeño y lo quemen. Algo muy doloroso. Pero nosotros no podemos quedarnos callados ni ignorar todo lo que sucede en Córdoba. Yo lo único que les pido a ustedes es que me ayuden a ayudar. Es lo único que yo pido. Por eso, cuando el profesor decía de colonizador, ese término para mí, o sea, no me cae, porque es que yo soy campesina. Nosotros somos campesinos. Y colonizador, les voy a decir algo, con todo eso que le explicó, y me van a disculpar lo que voy a decir. Para mí, el mayor colonizador de Antioquia se llama Álvaro Uribe Vélez, porque él nos ha despoado de nuestras tierras. Él nos ha hecho mucho daño allá en Córdoba. Entonces, para mí, esa palabra no me encaja. Profesor, y discúlpeme. Le pido perdón de verdad. Entonces, esos son una de las pequeñas y quizás de las menos historias. Imagínense ustedes, en mi organización yo tengo más de 3.000 familias únicamente de Planeta Rica, aparte de los demás municipios. Yo tengo un historial que de pronto, no sé si lo debo decir, pero lo voy a decir, porque la verdad si me toca, ya es porque Dios me lo ha permitido. Pero yo sí les sé decir cuántas niñas han violado. Ahorita, hace poco me violaron una niña de la organización Esos Bandidos, le hicieron cualquier cantidad de cosas y las autoridades no hacen nada, el hospital no hace nada, va y la revisa y no remite eso. O sea, son cosas, yo quisiera, y yo le pregunté al presidente Santo, el 21 de mayo yo le pregunté a él, porque Dios me dio esa oportunidad muy grande de estar con él, y yo le pregunté, señor presidente, ¿quién nos hará más daño a nosotros si las bandas criminales o esa cantidad de funcionarios corruptos que usted tiene allá en Córdoba? Se lo dije. Por favor, haga algo por Córdoba y sobre todo por Planeta Rica. Planeta Rica de pronto sea el municipio más corrupto que hay en el departamento de Córdoba. Y por eso es que a mí allí me quieren callar. De pronto no lo han logrado, no sé por qué, pero hace 6 días fue un sicario al frente de la casa, menos mal que los vecinos me avisaron. O si no, hoy no estuviera aquí con ustedes. A mí el 9 de abril me asesinaron un compañero, me dolió mucho, se llama Ever Cordero. Yo creo que ustedes lo escucharon por la noticia. El 10 iba el señor presidente para Córdoba a entregar, qué ironía, una finca que se llama Santa Paula, o sea, a restituir la tierra que le habían quitado a ellos. Eso es falso. En Córdoba no hay restitución de tierra.
O ustedes, yo les quiero hacer una pregunta, restitución de tierra es llevarles y entregarles un título y que esos poseedores de buena fe, ese otro día, metan maquinaria, estén arando y tengan esos cultivos bien hermosos de maracuyá, y mientras tanto mis compañeros y yo vamos allá con protección a mirar todo lo que están haciendo los poseedores de buena fe. Le decimos al señor juez, dice que no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué los eligen a ellos? Y por eso es que yo le dije, ponga los ojos en Córdoba. Es una corrupción que hay allá. Entonces, para mí ha sido muy difícil porque no tengo apoyo de las administraciones y no me interesa tampoco. Fui elegida como delegada nacional de víctimas y restitución de tierra, delegada del Consejo Nacional de Restitución de Tierra. No sé ni cómo llegué ahí, porque yo no soy profesional, pero sí me siento muy profesional en todo lo que hago, ¿verdad? Porque esto es lo mío y esto lo llevo dentro. He sido muy discriminada. Primero, por ser negra. Segundo, por ser víctima. Y tercero, por ser mujer. Y cuarto, porque dicen que ya estoy en la cuarta o en la quinta edad. No me interesa, yo me siento muy joven. ¿Verdad? Entonces yo quisiera hacerle un llamado a todos esos jóvenes, que esto es una tarea muy difícil y que por favor nosotros necesitamos el apoyo de todos. Allá yo estoy promoviendo a movilizarnos a todas las mujeres, sean de conflicto o no lo sean, pero las que no son, que nos apoyen, porque yo hago parte del colectivo de Mujeres al Derecho de la región Caribe. Y ya hemos estado en varias reuniones y soy la del capítulo, la coordinadora del capítulo Córdoba. Y hay muchas cosas que la verdad no sé cómo me eligen. Ahorita fui elegida el domingo como la delegada de Córdoba por los afrovíctimas para la socialización o preparación del protocolo de participación de nosotros los negros allá en el Chocó. Voy a ser parte del Congreso, aunque yo veo eso como muy difícil. ¿Por qué? Porque yo fui la delegada de Córdoba al Comité de Justicia Transicional y les voy a contar algo a nosotros de lo que nosotros aportamos como víctima. No hubo ni siquiera una sola palabra. Todo lo que hubo ahí fue la resolución del gobierno, que es la 0388, y todo lo hacen es a su acomodo. Y por eso dije que no iba a ser parte de la mesa, porque yo siento que yo iba allá a perder mi tiempo, porque yo tengo en mi comunidad, hay muchas necesidades, y yo duraba 8 y 9 días allá comiendo bien, durmiendo bien, pero mientras tanto mi familia acá y la familia de los demás, porque también allá me trataron que yo era incoherente. ¿Por qué? Y yo no sé, o de pronto sí lo sea, porque yo a veces digo cosas pero es que ese es mi peor defecto, que yo digo la verdad, aunque nos duela. Y yo le pido a Dios que me quite ese defecto, pero no ha podido. Entonces yo dije, porque había una compañera, Alba Orozco, que es del Magdalena, viuda, 8 hijos, y era la delegada del Magdalena. Mi compañera debía de ir a presentarse a Bogotá, y cuando estábamos en plena reunión la llama el hijo: mami, en la tienda no nos quieren fiar ya, no nos quieren acreditar y nos vamos a morir del hambre y no hemos comido, y de aquí que tú vengas ya nos morimos del hambre. Entonces yo enseguida
se me vino la idea que hubiesen unos incentivos para todos los que fuéramos allá, porque nosotros llegábamos a nuestra región con las manos vacías, a nuestra familia con las manos vacías, llegamos con toda la ropa sucia y sin siquiera con que comprar una barra de jabón. Entonces yo creo que eso no es incoherencia, porque si ellos están gastando esa cantidad de recursos con nosotros, que no son hasta innecesarios, ¿por qué no nos daban un incentivo siquiera de 50,000 o 100,000 pesos diarios durante los días? Y yo era incoherente, yo era lo peor, y siempre voy a estar reclamando los derechos de todo el que lo necesita, aunque los míos sean violados. Entonces, a ver, ¿qué más les digo de Rosamelia? Soy incansable, me levanto desde las 4 de la mañana, me acuesto a las 12, a la 1, y porque trabajo, aparte de hacer todo esto, yo trabajo. Yo tengo unas unidades productivas que dirijo con mis compañeras y yo tengo mi tiempo de trabajo. Yo, si pierdo las 4 horas de labor que debo hacer en cada unidad productiva, yo tengo que reponerla, doblarme, pero cumplirle también a la gente. Entonces yo digo que sí hay tiempo para todo. Después que haya esa voluntad de ayudar a los demás. Eso es una de las cosas que yo quisiera, es lo que más anhelo, que la gente se sensibilice con el dolor de las víctimas. Miren, nosotros sí somos víctimas de verdad. En realidad hay personas que se hacen pasar por víctimas y esos sí son escuchados, porque en tiempo de campañas políticas, los enlaces municipales se dan a la tarea de recibir declaraciones. No sé si esto sucede aquí, pero en Córdoba sucede, recibir declaraciones, y eso sí se van rapidito, muy rápido, y vienen ya de pronto a tomar esos recursos que sí pueden ser para esas personas que son víctimas. Y para mí eso es muy doloroso y siempre vivo denunciando. Yo no sé cuántas denuncias hay ante la Fiscalía, a veces me escuchan, a veces no, pero sí molesto demasiado. Esa es la tarea de Rosamelia, que no se violen los derechos de las víctimas, sobre todo también en la salud. Allá en Córdoba, si usted va y dice, usted es víctima, ya no lo atienden. O sea, nosotros nos siguen revictimizando. Allá, ahorita, esos grupos al margen de la ley se dedican a violar a las niñas de 12, 13, 14 años, que esas son las que más les gusta a ellos. Hicimos una mesa de trabajo, un comité, yo convoqué a ese comité y hablé con el señor alcalde Rubén Darío Tamayo, el alcalde de Planeta Rica, y les puse el caso que hiciera más inversión social para que esas niñas no tuvieran que estar, porque siempre les llama la atención una niña, un teléfono y eso. Y entonces, porque había mucha violación, había mucho reclutamiento, entonces él me dice a mí que, delante de todos, me dijo a mí que eso era culpa de esas niñas. ¿Por qué? Porque ellas provocaban a esas personas. Yo me paré, di un golpe en la mesa y yo le dije, en una panadería hay toda clase de pan y es para la venta. A usted le da derecho, porque esos panes están ahí para la venta, usted tiene ese derecho de irlos a tocar a todos. No, señor, eso no es así. Y no lo entiendo, y descubrí posteriormente que él es de esas bandas criminales, apoya a las bandas criminales. Y tenemos muchos casos allá de personeros. Por ejemplo, la personera de Valencia fue amante de uno de esos señores, pero sigue apoyando esas bandas criminales. Yo lo digo con nombre propio y no me da miedo. O sea, lo digo. ¿Y por qué? Porque ella tiene mucho, y las administraciones tienen mucho que ver con los asesinatos de los líderes. Porque yo no soy una piedra en el zapato
en el departamento de Córdoba, sino una espina en el talón, como me dicen ellos. Y la verdad, ellos dicen que no saben de qué forma deshacerse conmigo. ¿Por qué? Porque se podrán imaginar ustedes qué cantidad de propuestas me han llegado a mí. ¿Por qué? Porque de pronto soy una de las personas más económicamente no estoy bien. Y como lidero esa cantidad de gente, pero yo soy apolítica, porque la politiquería a mí no me gusta. La política a mí es una política pública. A mí no me interesa, para yo servirle a usted, a mí no me interesa a usted de qué grupo es, ni si es liberal o si es conservador, mientras que usted necesite y que yo vea que si tiene necesidad yo le colaboro. Entonces, ellos dicen, es una forma de castigo. Una forma de castigo, y son a veces muy crueles, porque de pronto ellos creen que no me hacen, sí me hacen daño, pero le están haciendo más daño a la comunidad que yo dirijo, pero siempre Dios nos bendice y siempre se van solucionando los problemas. A ver, lo más, creo, como que lo más en Córdoba o en todo el país, debe ser lo más importante, de pronto, creo yo, no sé la palabra, cómo decirla, pero yo creo que lo más importante es la protección de los líderes y lideresas. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos esa protección, nosotros no vamos a poder continuar con ese trabajo, ¿verdad? Aunque hay compañeros que de pronto se dejan comprar, no los juzgo. De pronto debe ser la mucha necesidad, pero yo tengo de pronto más necesidad. Y no me dejo comprar con un mercado, pues que la verdad yo tengo mi comida todos los días y hay compañeros que ofertas grandiosas de 50, de 70 millones de pesos que me han llegado a la mesa. Pero yo le pido mucho a Dios que no permita que mi corazón se dañe. Que yo les digo y prefiero la muerte antes de que mi corazón se dañe y que yo goce con el dolor de mi compañero, ¿verdad? Entonces somos a veces muy diferentes. La verdad que hay tantas cosas que comentar. Para mí todas son muy importantes, pero ahí les estoy dando una reseña más o menos lo que es ser uno lideresa o ser líder de víctima, y que ser negro y que ser mujer, porque a mí no me han perdonado en Córdoba que yo haya sido la delegada nacional, porque todos eran hombres y que nunca se había llegado a esa oportunidad porque nunca dejaban a una mujer. Pero todos mis compañeros, con ese trabajo que yo siempre, desde que me inicié, lo hice, ni siquiera me postulé. Yo había llegado tarde y no me dejaban entrar. Ever Cordero me vio afuera porque la puerta era así transparente. Y me dijo, allá está Rosamelia, y todo el mundo se volcó, ábrenle la puerta, no, porque llegó tarde. El doctor Jaime Mendoza, de la unidad de víctimas, no me dejaba entrar. No, si ella es la que vamos a elegir y es la que vamos a elegir. O sea, me impusieron contra todas la unidad, porque si ustedes no lo saben, la unidad de víctimas en Córdoba es la que decide quién va y quién no va. La unidad de víctimas está la doctora Edna Urrutia, que es la que manda y va y habla a puerta cerrada el día anterior con los alcaldes y los secretarios de gobierno y personeros, y que ellos busquen a esas personas que dicen ser víctimas que están del lado de ellos. Así es que se hacen las elecciones en Córdoba. Porque está esa funcionaria que se llama Edna Urrutia, que ella es la que manda y ella es la que decide.
Entonces son cosas muy difíciles que nosotros estamos viviendo. Por eso el 21, que yo tuve esa oportunidad de hablar con el señor presidente, que me dijeron, una teniente de la policía me dijo, señora Rosamelia, me despojó de todo lo que tenía porque yo era la que le iba a dar la bienvenida al señor presidente. Yo dije, pero yo qué le digo a ese señor si y ustedes a mí no me dijeron, me mandaron a buscar, me dieron pasajes, pero yo no sabía que venía. No, debe de darle la bienvenida al señor presidente porque fue elegida por toda la comunidad de Chocó en representación de los afros víctimas de Colombia. Y me dijo, venga acá, usted, el señor presidente de la República es una persona muy vanidosa. Eso palabras textuales, yo no miento, estoy diciéndole lo que ella me dijo. Él es una persona muy vanidosa, no le gusta que lo halague y usted debe de felicitarlo. Yo dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, por todo lo que él ha hecho por ustedes. Yo dije, por mí no ha hecho nada. Me dijo, señora Rosamelia, por favor, mire ya esta decisión y todo. Yo decía, Dios mío, dame esa fortaleza. Pero yo dije, esto va contra mis principios. Y le dije, sí lo voy a hacer. Y le digo que estoy dolida porque le mentí a esa teniente. Le dije que sí lo iba a hacer. Pero era la única oportunidad que yo tenía de estar frente a frente con el presidente. Sí, le di los agradecimientos por estar acompañándonos ahí. Y le dije que gracias por la ley 1448 porque nos había reconocido como víctimas. Pero si su programa bandera eran las víctimas, ¿por qué no me lo demostraba? Entonces, él iba a hablar, yo dije, no, es mi oportunidad de yo hablar ahora. Es mi oportunidad de yo hablar, así pues que déjeme hablar. Y la silla vacía me había regalado unas postales. Mire, yo le dije cualquier cantidad, le dije de la corrupción, le dije de todos los malos manejos, le dije de la unidad de víctimas, le dije todo en un momento, pero papá, y él iba a hablar, yo dije, déjeme hablar. Y quiero que vaya al departamento de Córdoba, pero a escucharnos a nosotros, porque no lo vamos a escuchar los mismos discursos que usted siempre nos dice. Por favor, señor presidente, demuéstreme que es verdad que usted dice que su programa bandera son las víctimas. Le entregué una postal que estoy yo así, dice, por favor, no deje que nos maten. Era lo único que me dejaron sacar de la mochila, del bolso, y lo llevaba en la mano. Si ustedes vieron la foto, pero lo que yo le dije a él no salió, no lo dijeron. Y yo dije, pero ¿por qué no dijeron lo que yo le dije al presidente? Cuando yo le entrego eso a él, porque yo se lo saqué del sobre, él se transformó completamente. Se sentó en la mesa, lo llevé hasta allá donde él se sentara. Yo dije, tenga en cuenta todo lo que yo le dije, señor presidente. Me dijo, está bien, Rosamelia. Fuimos al Carmen de Bolívar, me dijo, mira, Rosamelia, recibiste una carta que te mandé. Yo le dije, sí, señor, muchas gracias. Donde me mandaba una carta donde me felicitaba porque nadie había tenido el valor de decirle todo lo que yo le dije. Entonces a veces no es como tan malas las personas, sino que de pronto los que los rodean no le llevan toda esa información. Pero no estoy tan satisfecha con eso. ¿Por qué? Porque él llegó a Sagún, mas no llegó a Planeta Rica, que es allá donde yo quiero que él vaya. Porque ahí es a donde está el comando central de las bandas criminales. Hay un punto que ahí se llama el Triángulo de la Muerte, que es Marañonal, Punta Verde y Medio Rancho. Son 3 veredas así y ellos están en el centro. Imagínense ustedes que yo siempre iba a Campobello y a Centro Alegre, porque para ir allá yo
Ni siquiera a las autoridades se le pide permiso, sino que hay que pedirle permiso a ellos. Y me dijeron, Rosamelia, puedes entrar el lunes, el martes y el miércoles hasta las 12 del día. Si te pasas un minuto más, te matamos. Para que vean ustedes, y por eso es que yo quiero que él vaya ya, porque es que se lo voy a decir al frente de él y al frente de todos, aunque sea lo último que se haga. Pero él debe de saber toda la verdad de lo que está sucediendo, y así sucesivamente. Entonces yo sí les digo que en Córdoba la mayoría, el 70-80% de los alcaldes y personeros son de las bandas criminales. Ustedes se podrán imaginar en la situación que yo estoy. Se podrán imaginar ustedes el infierno que Rosamelia está viviendo. Entonces, ya. Si continúa hablando, lo termino. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Aló. Bueno, a mí me tocó una tarea muy difícil, que es moderar esta segunda parte, luego de esta exposición pues que nos hace Rosamelia, que efectivamente, y como inicia Olga ahora, y como nos cuenta Olga también, pues es un lugar de resistencia, de fuerza, desde unos sujetos que hoy les llaman víctimas, ¿cierto? Y de conectar un poco con esa discusión de la mañana, que es un poco, no está fácil, no está fácil. Yo quisiera saber si frente a estas dos primeras intervenciones tenemos preguntas puntuales, y luego hacer un poco una reflexión que nos posibilite, en la medida de lo posible, acercar la presentación de la mañana y las dos intervenciones de la tarde, pues, y sobre todo esta experiencia de vida, que desde un lugar muy valioso y yo creo que muy importante de los medios de comunicación, donde logran ponerse desde otro lugar para posibilitar también, visibilizar, pues en este caso a Rosa, pero detrás de esa imagen de Rosa están una serie de personas, comunidades, sectores poblacionales que viven unas realidades muy similares. Entonces, pues quisiera saber si hay algunas intervenciones o preguntas a estas dos presentaciones, a la de Olga y a la de Rosamelia. Sí. Yo era periodista, tengo una experiencia, tenemos una experiencia porque fuimos muchas víctimas. Me quiero presentar primero ante ustedes. Mi nombre es José Manuel Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo no es un apodo, es un apellido. Soy el secretario actualmente de la Asociación de Ancianos Desplazados de Antioquia. Nos llamamos ancianos porque quisimos rescatar ese valor que se está perdiendo. Y tuvimos una capacitación con OSPAN y se llamaba Comunicar para la Protección. O sea, una de las formas que nos enseñaron ellos es que con la comunicación nos estamos protegiendo. Los que somos líderes de población desplazada, los que estamos en la lucha, por ejemplo, lo de Rosa es muy valioso, pero lo que pasa en Medellín es muy difícil para nosotros. Por ejemplo, los que somos mayores de 65 años, yo tengo 71 ya, aquí somos 23.000 personas, donde llegamos con nuestros nietos, por ejemplo, de casos de que nos han matado nietos, nos han violado a tanto nietos como a nietas. Ha sido difícil, ¿ya? Nosotros que somos, como le digo, 23.000 personas mayores de 65 años. Ha sido muy difícil de esa tarea aquí. Pero dimos una, y parece mentira, parece como algo que la historia lo acerca a uno. Aquí en este recinto, en el museo, iniciamos hace 4 años un proceso. ¿Para qué? Para que hubiera un reconocimiento diferencial, o sea, en la atención a las personas, a los ancianos, ¿ya? Y lo iniciamos aquí con ACNUR,
en un salón que queda una mesa grande, creo que queda por acá, no me acuerdo muy bien. Ahí estuvimos todo un día. Y mañana, como, perdonen los que son católicos acá, pero mañana los curas inventan muchas cosas. Y entonces ellos inventaron una cuestión de que, la pastoral para la ancianidad. Y esa pastoral de la ancianidad recogió todo el proceso que nosotros hicimos, la directriz que ya está sancionada por la presidencia, de lo que nosotros trabajamos entre 4 años, y nos pusieron, ¿sabe dónde va a ser la reunión? En Los Pomos, como para que no fuéramos nosotros, porque allá toca cruzar una carretera y todas esas cosas. No hay pasajes, no hay nada, y ellos recibieron una cantidad de dinero porque eso lo van a socializar a nivel nacional, porque esa directriz la luchamos nosotros para que fuera. Y mañana, aquí en Medellín, están ellos en Los Pomos. Y aquí están las compañeras, ¿cómo es? Y el viernes van a estar con las instituciones. Y ahí nos negaron que estuviéramos como institución también. Pero dimos la pelea porque unos compañeros me ayudaron en eso, y vamos a estar diciendo a las instituciones cómo fue el proceso. Porque era perdone que me entienda, pero ancianos, personas mayores de 60 años haciendo una cola en una guagua, una unidad de atención, a las 3 de la mañana para que lo atendieran a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, un grupo de personas nos dimos la tarea de que eso cambiara. Y eso fue doloroso, recibimos hasta golpes, eso fue difícil, pero fuimos capaces de hacerlo. Por eso yo le digo a Rosamelia que no desfallezca, que después de muerta usted es más valiosa. Yo felicito a Olga Lucía y a Rosamelia por semejante labor. Pero la primera pregunta es para Olga. ¿Cómo ha sido la receptividad de los otros medios de comunicación con este proyecto? Y después me gustaría preguntarle a Rosamelia a qué grupos se refiere, qué grupos están en conflicto en esta región. Ana, en inicio yo creo que el resto de medios de comunicación nos ayudaron un montón. No lo esperábamos tampoco que fuera tan masivo. Pero en realidad, digamos, la silla propuso a Rosamelia para el tema de ser líder del año en el país, el año anterior, y fue elegida, digamos, fue una de las 10 personas elegidas. Recién lanzamos el proyecto, medios como la W, como Caracol, todos hicieron como notas muy pequeñas, creo que nos sirvieron mucho, digamos, como para echarlo a andar. De ahí en adelante yo creo que Rosa se ha convertido por sí misma en un personaje, entonces nos buscan para buscarla a ella, que me parece que es mucho más interesante. Entonces, digamos, la han contactado para documentales, para entrevistas, cadenas como Telesur, Pirri, o sea, como una serie de gente la ha buscado a ella misma, sobre todo la gente que está trabajando mucho en el tema de memoria histórica y de hacer como piezas documentales sobre el trabajo de las mujeres y las víctimas. Y fuera del país, el país de España nos hizo alguna reseña, pues bueno, en Alemania nos ha ido bastante bien con este proyecto, a la gente le ha parecido como un modelo, la gente de Oxfam en España, de Oxfam ahora en España, la directora de comunicaciones, que es Lucila Rodríguez, un poco se inspiró en Rosa para las nuevas estrategias de comunicación porque le parecía más interesante y más creativo que hacer simplemente como boletines o las campañas tradicionales. Entonces yo creo que un poco lo que moviliza a los medios no es tanto la silla vacía o el proyecto Rosa en sí mismo, creo que lo moviliza un poco Rosa y el caso tan particular de la manera como profesionales y voces de tantas áreas y creadores de tantas áreas se juntaron para trabajar en pro de las víctimas, que hasta ese momento yo creo que era como completamente novedoso, que no había pasado nunca. Y segundo, creo que el hecho de que el proyecto Rosa haya salido y haya sido el éxito que es, digamos, como modelo periodístico, pues estuvo seleccionado como una de las mejores crónicas o experimentación en crónica por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y presentado en México el año pasado y demás.
Creo que todo eso más bien abierto es como un camino de reflexión en torno al periodismo y ha abierto el camino de que otros medios hayan empezado a hacer especiales de víctimas, que no importa si están bien o no, pero ya fijamos que ese es un tema clave y que cuando se hace bien, digamos, que es muy importante para el país. Entonces ustedes ven, pues Rosa nació hace un año como proyecto y Semana hizo este año un especial de víctimas, El Tiempo se toma en serio lo de hablar de víctimas. Entonces yo creo que lo que es interesante es marcar que ese es un tema clave para la gente, el tema de víctimas, más allá que esté por encima de Rosa o del proyecto mismo. A ver, la pregunta que usted me hace, pero quiero hacer claridad un poco, que de verdad yo estaba haciendo mi trabajo hacía mucho rato, pero era una persona tan invisible, tan insignificante, que todos me pisoteaban. Le doy la honra a Dios y a la silla vacía. Porque de pronto si la silla vacía no me hubiese buscado, porque ellos fueron los que me buscaron, yo ni siquiera, les voy a decir, ni siquiera conocía Bogotá, nunca había subido un avión. Sí, yo no. Y entonces ellos me descubrieron, les pasaron un listado más de casi 2.000 líderes en Córdoba. Y me escogieron a mí. Ellos hicieron como y yo ni siquiera lo sabía, Camila se comunicó conmigo, posteriormente Marcela, y así se dieron las cosas. Ya creo que ellos ni siquiera se imaginaban de todo el trabajo que yo hacía, no tenían ni siquiera idea. Pero Camila Osorio tuvo la oportunidad de leer toda esa información que yo tengo. Ella lloraba, ella fumaba, ella iba al baño y yo le dije, por favor, ya deja de leer entonces, porque esto te va a enfermar. Camila, no sé, ella leía y lloraba todo lo que, porque yo tengo como esa historia, tras de ser denuncia, ustedes no se alcanzan a imaginar. Es que son cosas tan horrorosas. Y cuando me dice de los actores de los grupos, esos son las mismas AUC, pero con diferentes nombres. Ya ahora son grupos al margen de la ley, que son los señores urabeños, que son no sé qué, pero es lo mismo, son los mismos AUC que siempre han existido y van a seguir existiendo, porque aunque ustedes no lo crean, quien manda y quien ordena y quien dispone allá y quien está posesionado el departamento de Córdoba son ellos. O sea, ellos son como los legítimos. Yo fui a Puerto Libertador, iba para Moralito y fui al comando de la policía y le dije al teniente que estaba ahí, y me preguntó, ¿ya usted le pidió permiso al jefe de los grupos allá? Yo dije, no, ya lo hice, y de verdad que ya lo había hecho, y si no hubiese sido, no, me hubieran matado allá, porque él me dijo, todo el que entre lo mata. Entonces, para que vean ustedes que ellos sí son los legítimos, no es el Estado ni es el gobierno, así que no nos echemos mentiras. Y eso es lo que yo no comparto. Yo siempre tengo que decir la verdad, por muy dura que sea, hay que decirla, porque si no seguimos con la misma mentira y con el mismo engaño. Como le dije de la restitución de tierra, ya no hay restitución de tierra. Una sola hectárea no hay, ni siquiera la hay. Gracias, Rosa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Siempre y afortunadamente mueven de pronto temas, digamos, como el caso de vida y de lucha de Rosamelia, y qué ha tenido esto en la mesa de víctimas. Yo sé lo que le dijo al presidente, pero antes de la mesa de víctimas, ¿se han manifestado de alguna manera la dirección de víctimas o
que de verdad, pues efectivamente, ¿qué han hecho? Déjame, Rosa, yo aprovecho porque creo que está un poco conectado y es por el papel de los medios a Olga, como para ir conectando un poco esta pregunta, sé que es para Rosa, pero yo quisiera hacerle una pregunta que va por el mismo lado y es que yo creo en ese lugar de las relaciones de poder que hablábamos ahora, lo que se visibiliza, lo que se invisibiliza y el papel de los medios, ¿cómo lo ves? Primero entonces que Rosa conteste allí la pregunta. A ver, eso de los medios, ustedes saben que la comunicación es muy poderosa, pero de verdad, televisión y eso no, porque, mire, les voy a decir, yo llamo a la silla vacía y le digo, el jefe de la unidad de víctimas de tal y tal departamento hace esto y esto, ellos lo publican. Enseguida me llaman y me dicen, ¿cuál es el problema? Vamos a solucionarte el problema, pero por favor no comentes más nada a la silla. O sea, es un medio que es muy respetado por su veracidad y como saben que no se miente, sino que siempre se dice la verdad. Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que no me voy a desprender nunca de la silla. Ellos si me votan ya es muy diferente, pero yo nunca me iré a desprender de la silla vacía porque tengo mucho que agradecerle. Y en la Mesa Nacional de Víctimas hay unos intereses muy diferentes a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque ahí hay unos intereses muy personales, hay unos espacios espacio de los no vinculados, espacio de convergencia, no, hay una cantidad de espacios y ellos luchan únicamente por algo personal, más no por nuestra comunidad. Entonces, ahí es donde yo digo que yo voy a perder mi tiempo allá y no voy a ir más. La verdad es que no voy a ir más porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Sí voy a ir al Chocó porque esto de los negros y que sí quiero aportar un poquito, pero ya en eso no, porque eso no es lo mío. Y como ustedes saben, es un recinto cerrado. Cuando me eligieron a mí como delegada nacional de restitución de tierra, todavía no me habían elegido bien ni había dado bien los datos cuando ya me llamaron amenazándome de muerte para que renunciara de una vez. Entonces ahí hay unos intereses porque ¿quién iba a tener mi número celular de afuera sino ahí dentro del recinto y dentro de lo que estábamos ahí, la unidad de víctimas y eso? Entonces son cosas muy delicadas. Entonces yo no voy a perder mi tiempo. Hay unos intereses que no es lo que yo busco. Yo lo que busco es que haya una verdadera indemnización para las víctimas, que sí haya una verdadera restitución y que no sea para una sola persona ni para los que nos caiga bien, sino para todos los que sí son de verdad víctimas. Yo creo que en los medios de comunicación hay digamos, una distinción clara entre los medios que son independientes y los medios que no son. Digamos, los medios que pertenecen a grandes banqueros o los medios que pertenecen a familias tradicionalmente políticas como los López y que tienen como intereses en distintos territorios y demás, yo creo que eso marca una diferencia. Yo trabajé ahí y ahora, digamos, cuando tomamos la decisión con Juana de salirnos de medios tradicionales, que era un sueño viejo y montar la silla, en parte lo que queríamos era hacer un medio donde pudiéramos contar todo lo que sabíamos, ver todo lo que contábamos. Yo creo que el periodismo en Colombia no miente diciendo mentiras como no lo hace en el mundo. O sea, el periodismo no inventa cosas, el periodismo lo que hace es omitir cosas que sabe. Entonces no cuenta las historias completas. Entonces yo siento que en eso, sobre todo en este tema de las tierras, si uno tiene en cuenta que esta guerra que vivimos fue una guerra casi por territorios, fue una guerra que realmente si uno la reduce fue una guerra de apropiación de territorios por un par de grupos peleándose unos pasos
pues, de la droga, también como señalaban esta mañana, todos los temas de minería y de grandes proyectos de inversión donde seguramente se va a fijar. Si uno piensa eso y piensa adicionalmente que hoy las formas de despojo son mucho más sutiles, porque es el escándalo del Bichada ahora con Río Paila, algo que hace evidente de una manera en que lo están haciendo hace años. En Montes de María, los pueblos que desminaron con plata del gobierno de Japón, de USAID, de todo, nunca pusieron servicios públicos para que los campesinos no pudieran volver, los campesinos nunca pudieron volver y terminaron vendiéndole la tierra a grandes empresas que nadie sabe de quién son, pero que al final cuando tú miras detrás son los mismos dueños de la tierra de siempre. Incluso en una entrevista, eso sucedió en el gobierno de Uribe, y en una entrevista con Francisco Santos, le preguntamos directamente si ese que estaba pasando en Montes de María es lo mismo que están haciendo en la Orinoquía, por ejemplo, colonizando tierras, no a partir de entregar baldíos, de vender. Y Pacho Santos lo que responde es que él también compró tierras en la Orinoquía. Entonces, cuando uno mira esto, mira que estas familias no solamente tienen el poder, sino tienen relaciones con los medios, yo creo que eso hace muy difícil para los periodistas tratar de ser independiente y contar las historias completas. O sea, un gran ejemplo de eso es que yo recuerdo que cuando empezó a salir este escándalo de la parapolítica, bueno, esto lo digo aquí en privado, pero yo me acuerdo de una nota que hizo Semana.com, yo trabajaba en Semana con Juana en ese momento, es como la primera que menciona la relación de ciertas familias en el Cesar con los paramilitares, o sea, como estos son. Y me acuerdo mucho de ellos llegando a Semana a la oficina de Felipe López y 10 minutos después mandando a borrar el párrafo. Entonces, esto es un caso, digamos, como cualquiera en cualquier medio. Yo me acuerdo de Santos siendo ministro llamando al Tiempo a editar las notas que iban a publicar sobre él. Entonces yo creo que eso marca una gran diferencia, digamos, que no creo que tiene tanto que ver con los periodistas que intentan hacer bien su trabajo, y sé que además en regiones es más difícil por el peligro latente. Pero creo que sí tiene que ver con cómo se hacen las relaciones de poder en este país, cómo se tejen las relaciones de poder y cómo al final terminas encontrando siempre las mismas fichas de poder, sea en el conflicto, en el posconflicto, en la minería, en donde busques, tú empiezas a armar el árbol de relaciones, que es un poco el trabajo de la silla, hacer las relaciones de los poderosos, y salen siempre los mismos, de los mismos colegios, las mismas universidades, que fueron amigos, se dieron puestos, se turnaron novias, son los mismos.